TILRA es artífice de un proyecto solidario, colectivo y social. Es una realidad que crece, se desarrolla, vive y se multiplica, pero sobre todo permanece en el tiempo. ATILRA, más de 70 años sembrando de sueños el camino. Cuando la salud está en peligro, el único remedio es la justicia. Si en las provincias se derogan las leyes sanitarias, las farmacias de barrio pueden desaparecer. Decile no al monopolio. Es un mensaje de la Confederación Farmacéutica Argentina, a favor de la ley, a favor de la salud. Hola, ¿cómo están? Muy buenas noches, bienvenidos nuevamente acá a Economía 4D. Hoy tenemos un hashtag ahí arriba en pantalla que dice menos plata, ¿sí? Te vamos menos a estar, plata, menos platita. Te vamos a estar explicando por qué. ¿Qué tal, Gustavo? Buenas noches. ¿Cómo andás, Agustín? ¿Qué contás? ¿Pero es por la billetera? ¿Qué está pasando? No, a ver, digo, es una cuestión personal que venimos a transmitir acá. No, es por la cuestión, ¿te acordás cuando arrancó Sandleris al frente del Banco Central que dijo que la estrategia para que no subiera el dólar era secar la plaza? Vamos a secar la plaza, que dale. no hubiera más pesos. Si no hay más pesos, no sube el dólar. Bueno, en este plazo que va desde que asumió hasta ahora, la realidad es que viene con alguna suba los últimos días, pero controlado eso, la contracara es que al no haber plata para comprar dólares, no hay plata para nada. Entonces estamos en una situación donde los indicadores que acá programa tras programa te venimos mostrando, te venimos contando, y hoy te vamos a dar algunos datos más que surgieron durante la última semana, la economía está en una recesión muy profunda que se va profundizando a medida que pasa el tiempo, que va a una situación muy complicada para el fin de año, bastante complicada para el año que viene, y ahí el debate, ¿no? Entre la posición del gobierno que dice esto se recupera y muchos que no parecen pensar lo mismo. Acá vos lo dijiste ahí el debate, hoy en ámbito financiero, nosotros lo adaptamos, vamos a aclarar, pero siempre es bueno profesionalmente, uno cita la fuente, Julián Sicari escribió una nota donde sintetizó de alguna manera las distintas teorías que se están esbozando para los escenarios 2019-2020. Generalmente cuando en la universidad nos piden, bueno, hablemos de escenarios, te dicen, bueno, tirame un escenario bueno, uno optimista, uno medio y uno pesimista. Bueno, fíjense estos tres escenarios que lanzan los economistas ortodoxos y heterodoxos. O sea, en cuanto a escenarios, de alguna manera hay confluencia de opiniones. El primer escenario es recesión, lo que dice Agustín. Nadie niega la recesión. Al día de hoy nadie la niega. Y con esa recesión, que lo vamos a ver en instantes, va a venir acompañado un crecimiento, ¿no? Este concepto de instalar el futuro. El segundo escenario, declinación y estancamiento. O sea, vamos para abajo y nos quedamos ahí. Y el tercer escenario de catástrofe. Vamos al primero, porque esto lo estamos viendo, si vamos a ir a la placa siguiente, y ahí, Agustín, sí, vamos a empezar a interactuar. La placa siguiente, que está señalizado con la letra B, o sea, que no es la B de los peronistas. Fíjense la paradoja, ¿no? La letra B del peronismo se utiliza a aquellos economistas que defienden las políticas económicas actuales del gobierno, que lo planteamos la semana pasada. El déficit fiscal primario, emisión monetaria cero, el dólar tranquilo y una inflación controlada. ¿Y por qué la B corta? Porque dicen que sí, que va a caer, pero en algún momento la economía va a rebotar y va a rebotar aproximadamente a mediados, en el segundo semestre del año que viene. No sé si la frase le resulta de alguna manera familiar. Sí, donde ahí se le complica bastante al gobierno argumentar es qué es lo que generaría ese rebote y esa recuperación en la segunda mitad del año. Cuando vos te pones a revisar los principales motores que explican que una economía haya crecimiento o no, cuesta bastante encontrarlo. Fíjate que el propio gobierno, con proyecciones optimistas en el presupuesto, donde cree que las exportaciones van a subir más de un 20% y otras variables con proyecciones bastante optimistas, así y todo proyectan que la economía va a caer
un 0,5%. Sin embargo, organismos Claro, le internacionales... agregamos los informes del Fondo Monetario Internacional que son más pesimistas que lo que dice Christine Lagarde, ¿no? Claro, por eso, los informes de organismos internacionales, por ejemplo, el Fondo Monetario, hablan de un crecimiento más fuerte. El Fondo Monetario dice que el año que viene la economía argentina va a caer un 1,7%. Otros organismos hablan de un 1,8% de caída. La realidad es que el gobierno asume que va a caer la actividad económica el año que viene, pero menos. El resto de los organismos asumen que va a ser más. Lo cierto es que vamos a estar en un año de recesión. El debate es si empieza a haber una recuperación en la segunda mitad o no. Si podemos volver a esta primera placa, esta placa que hicimos referencia a la B corta, estamos hablando de recesión y crecimiento. ¿Vieron ese tamaño de la B? Bueno, los que defienden esta teoría, y ustedes lo van a escuchar en distintos programas, es la intensidad con que va a caer la economía y la velocidad con que se va a recuperar la misma. Ya lo planteamos, pasamos a la segunda. O sea, esta es la hipótesis optimista, ¿no? Esta es la última, no, esta es la mortal. Me adelantaste. Vamos a la segunda, la L. Acá se están adjudicando titularidad al tema de la L. Vos fijate, la L... Algún sector del peronismo la plantea, algunos economistas heterodoxos lo plantean y la L lo utilizaban en la época de Álvaro Alzogaro. Y fíjense la paradoja. En la primera, la optimista, la B de la victoria del peronismo y acá la L de los liberales. A ver, continúa la caída económica todo el 2019, cae el consumo, disminuye la inversión y cae la obra pública. En definitiva, el presupuesto 2019 tiene esta característica. Sí, tal cual. Y justamente ese estancamiento que ves en la parte de la L que queda planchada es porque, bueno, evidentemente tampoco hay más margen para que la economía siga cayendo al ritmo que lo viene haciendo durante mucho tiempo más, pero nada explica que vaya a haber ese rebote, por eso el estancamiento al final. Aquellas cuestiones que el gobierno utilizó el año pasado en medio de las elecciones para estimular un poquitito la actividad económica, que tuvieron que ver básicamente con la obra pública y con el crédito, acordate el auge de los créditos UBA, por ejemplo, el año que viene no van a estar al alcance de la mano. La obra pública porque no hay margen por los recortes presupuestarios comprometidos. Un 50% el presupuesto de la caída en obra pública. Con el Fondo Monetario y el presupuesto aprobado, y por el lado del crédito porque mientras existan estas tasas de interés, imposible que haya otra vez alguna recomposición del crédito con el poder adquisitivo de los salarios planchado. Bueno, eso es lo que explicaría la idea de la L y el estancamiento en la segunda parte del año próximo. Escenario número 2, ustedes lo escucharon a Agustín Datelli, heterodoxo, pero economistas ortodoxos también dicen lo que están haciendo es ganar, diferir el default. Diferir el estado de cesación de pagos. Ahora vamos a la tercera placa que también coinciden economistas heterodoxos y ortodoxos, que es de catástrofe. Y ahí lo tenemos. Nosotros le cambiamos la simbología, le pusimos la cruz, que significa default, hiperinflación, plan Bonex, corralito, cepo, hiperdevaluación. En definitiva, una u otra, no es una más otra, más otra, más otra, pero distintos escenarios. Bueno, pero te explico, ¿por qué el argumento atrás de esto cuál es? El gobierno, en el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, sobre todo en la revisión, el nuevo acuerdo, comprometió el Fondo Monetario el adelantamiento de los fondos que inicialmente estaban comprometidos para 2020 y 2021 para poder cumplir este año y el año próximo con el programa financiero, es decir, con los vencimientos de deuda que tiene para no caer en default, porque ya no hay más fuentes de financiamiento externa antes de las elecciones. El tema es, quienes ven esta lectura más catastrófica, es si el mercado financiero el año que viene, con la incertidumbre política en el medio de no saber para dónde puede salir la cosa acá después de las elecciones, no empieza a descontar que en el 2020, ¿quién va a poder enfrentar los pagos de intereses de la deuda que comprometió este gobierno en los últimos años? Y ahí, cuando empiecen a descontar eso, puede haber muchos fondos que decidan retirarse de la Argentina y que volvamos a un escenario como el que tuvimos este año, de fuerte devaluación, aumento del riesgo país, etcétera, etcétera. Vos tenés en cuenta que, no te digo de la oposición extrema al gobierno, el propio Sergio Massa, por ejemplo, habló hace unos días atrás de la necesidad de reestructurar la deuda con el Fondo Monetario, que valió que el propio Fondo Monetario le pidiera una reunión que después se hizo pública. Entonces, hay ya muchos que están mirando con mucha desconfianza al año 2020 y asumiendo que va a ser impagable el pago de la deuda que se comprometió durante estos últimos 3 años. El objetivo de plantearte estos 3 escenarios, vos, que acá siempre que se contactan con nosotros, algunos disientes, otros nos agradecen por la información que le damos, sobre esto vas a escuchar
el próximo año, este año, cada uno de los puntos de vista. Quiero un tema cortito, porque vos tenés muchos temas más. El tema del bono, los 5.000 pesos, y tenemos la placa para aclarar a la gente la fotografía del bono de los 5.000 pesos hasta ahora. ¿La tenés ahí? Del punto de vista laboral, esta es la fotografía de hoy. Mañana puede cambiar en 5 minutos. No se computa para indemnización, sueldo anual complementario, horas extras y vacaciones. Del punto de vista previsional no paga cargas sociales. Y del punto de vista impositivo, y volvemos acá, Piso, del punto de vista impositivo, hasta ahora, porque tendría que haber salido en decreto, hasta ahora paga impuesto a las ganancias. Bueno, y ya que hablamos de impuesto a las ganancias, rapidito te cuento, porque viste que el impuesto a las ganancias, el gobierno antes de asumir decía, y en el propio debate presidencial está en la grabación del actual presidente Mauricio Macri diciendo: durante mi gobierno los trabajadores no van a pagar impuestos a las ganancias porque el salario no es ganancia. Bueno, sin embargo, lo que viene ocurriendo es que sí están pagando los trabajadores, incluso muchos más trabajadores que lo que pagaban hasta el año 2015. Nosotros tenemos un dato, no sé si está ahí la placa, del IARAF, un instituto de finanzas, ahí está, sí, que hizo un cálculo. Este es un instituto en Córdoba, digamos, que sigue de cerca las finanzas, además desde una extracción económica bastante ortodoxa, que dice que en el año 2015 eran 1.200.000 los trabajadores en relación de dependencia alcanzados por el impuesto a las ganancias. Y en el año 2018, en la actualidad, ese cálculo le da que son 1.900.000 estos trabajadores. O sea, 700.000 trabajadores adicionales en ese momento no estaban alcanzados y hoy sí por el impuesto a las ganancias, que supuestamente no se iba a pagar más. Y ahora te muestro qué es lo que pasa con esto, porque viste que el impuesto a las ganancias responde a una escala. Según el sueldo que vos tengas, hay un mínimo no imponible, un nivel a partir del cual pagás o no pagás, y a partir de ahí hay una escala que hace que vayas pagando más o menos. Esas escalas se modifican ahora. Lo que pasa es que esas escalas se actualizan por el RIPTE. ¿Viste esta parte que acá la nombramos mucho cuando hablamos de los jubilados? Que es un cálculo que se hace sobre los salarios que tiene que ver con una recomposición, ¿sí?, basada en cómo fueron evolucionando los salarios en el último tiempo, la cantidad de trabajadores que hay en la economía, pero que se aplica para esto. Esto hace que el mínimo no imponible, aquel nivel a partir del cual pagás o no pagás el impuesto a las ganancias, vaya a subir para el año que viene un 28%. A ver, tenemos ahí una placa como para mostrar algunas escalas orientativas nada más de algunos casos. No, esta no, la escala de solteros, casados y eso que no la tenemos. Bueno, no la tenemos. Te cuento rápidamente entonces. Para acá tenés unos indicadores muy importantes. Sí, pero para cerrar esto, digo, la cuestión ¿cuál es? Se le va a aplicar un aumento, un ajuste del 28%. ¿Qué quiere decir esto? Si vos tuviste la suerte de tener una negociación paritaria por encima de eso, que tampoco te llevó a compensar la inflación, bueno, vas a entrar, si antes no estabas en la escala, y vas a empezar a pagar el impuesto a las ganancias, que lejos, como te decía antes, de haberse eliminado, cada vez son más. Y otros pueden cambiar de escala y ir a escalas más altas. Claro, tal cual. Bueno, muy bien. Ahora tenés indicadores de la industria, que ahí habían pasado una placa, si la podemos ver. Sí, rápidamente, para cerrar algunas de las cuestiones que se dieron a conocer en materia económica estos últimos días. Construcción, el índice de costos de la construcción, esos son precios, no es actividad de la construcción, precio de la construcción. Lo que dijo fue el INDEC que en octubre aumentó un 2,2%, esto es un 38% anual, ¿sí?, en el año, y esto es un 35,5% en el dato acumulado. ¿Cuánto aumentó materiales? 61,6%. Mano de obra, gran perdedora. Nos detenemos ahí. Materiales 61, mano de obra 22. 3 veces más. Claro, por eso. El gran perdedor de todo esto es la mano de obra, los salarios retrasados que acá te venimos contando programa a programa, y después la partida de gastos generales en 43%. Ahora sí, a ver si tenemos la industria ahora, si tenemos la placa. Sí, y el de precios mayoristas, importante también, que está todo junto, me parece, si no me equivoco. A ver, vamos ahí te mostramos rápidamente. Los precios mayoristas, comunicó el INDEC también para el mes de octubre, 3% mensual. Fíjate la anual, octubre contra octubre del año pasado. 76,6%. Acordate que los aumentos de los precios mayoristas, que impactan sobre la primera parte de la cadena productiva, después derrama sobre el resto de la cadena, llega al minorista, o sea, al bolsillo de todos nosotros. Lo acumulado en lo que va del año, los 10 meses que van de este año, ya llevan acumulado los precios mayoristas un aumento del 71,1%. Y el último dato que te queríamos mostrar es la producción industrial medida no por el INDEC, no dato oficial, sino por FIEL, un organismo, una especie de usina de pensamiento económica de perfil muy liberal, ¿sí? Que comunica que la producción industrial
en octubre cayó un 3,6% y esto configura la sexta caída consecutiva de la industria. Algo acá te venimos contando, siguiendo de cerca y alertando porque menos industrias, menos empleo y genera una situación bastante complicada para la economía en general. Y ya estoy presentando a los invitados. Bueno, a mi derecha nos acompaña Hernán Lecher, que es economista, director del CEPA. Muchas gracias por estar acá. Presentar un último informe de precios cuidados. En instantes te vamos a pedir alguna información y algunos datos. También nos acompaña Leonardo Fabré, muchos lo conocen, secretario general de APOPS. Bueno, el tema de los jubilados, el tema de las jubilaciones. Pero vamos a hacer un pequeño paréntesis. Sabemos que sos un amante del tango y demás y queremos felicitarte porque has recibido un premio por tu actividad de difusión del tango, ¿no? Así que, sí, el Martín Fierro. El Martín Fierro. Muchas gracias por estar en el programa. Ahí están las felicitaciones del caso. Ahora vamos a hablar de otros temas La música nacional, además. menos simpáticos que el tango. Sigo a mi izquierda. Está Juan Pablo Ayán o Juan Pablo Alan, senador provincial por Cambiemos de la provincia de Buenos Aires, ¿no? Bueno, Así que... primero, ante todo, gracias por estar. Ya últimamente tenemos participación de Cambiemos, nos costaba muchísimo, ¿no? Y acá hablan todos y hay mucho respeto a todas las posturas. ¿Sí? Está Karina, saber cómo lo digo, Sarkowski, bien, lo dije bien, empresaria pyme del sector textil, bueno, y ahora nos vas a contar también. Un poco más vinculado con la industria de la salud, digamos, ¿no? Y está acá a mi izquierda también Jorge Elbaum, periodista, sociólogo. Periodista, sociólogo, doctor en ciencias económicas, así que realmente un placer. Una serie de títulos acumula acá, Jorge. Bueno, vamos a estar hablando de unos cuantos temas también con Jorge. Comenzamos. Arranquemos, dale. Comenzamos. A ver, ¿qué presentaron el informe de precios cuidados? Bueno, la verdad que publicamos un informe, ya es el segundo que hacemos en seguimiento, digamos, que tiene que ver con el seguimiento del programa. A ver, para contextualizar, este es un programa que en principio en campaña del gobierno y Cambiemos el propio presidente decía que no servía, luego cuando asumieron, lo sostuvieron en el tiempo, pero hicieron una serie de cambios internos que nosotros volvimos a ilustrar en este contexto porque habida cuenta, lo decía Agustín recién, de la corrida cambiaria y el salto en la inflación, el gobierno planteó que ahora el precio cuidado era un eje central para cuidar el bolsillo de los trabajadores. Bueno, ¿qué ha pasado? Básicamente se ha distorsionado el programa. El programa era un programa de regulación de precios que implica que vos incluyas dentro del acuerdo de precios los principales productos de cada uno de los segmentos. Por ejemplo, la gaseosa ahí tenés que ponerla más consumida. ¿Por qué? Porque eso te permite que si vos controlás ese precio, el resto de las gaseosas, que no tiene una participación tan importante en el mercado, no puede alejarse demasiado porque no vende, básicamente. A ver, lo voy a traducir en otros términos, así, el lenguaje de la calle y demás. Sirve un producto líder para que sea un ancla, para que los demás estén por debajo, ¿no es cierto? Exacto, no es una canasta de precios baratos. Está claro. Es una canasta de precios que regulan a otros precios. Bueno, ¿qué ha pasado? Si yo veo arriba de los 750 productos que hoy tenés en el precios cuidados, solo 65 se mantuvieron desde el 2015 hasta hoy. Con lo cual, bueno, se ha distorsionado naturalmente. Los productos que salieron, por ejemplo el aceite, aumentaron 400%. Los productos que entraron con aumento. Y después la típica o lo más conocido que es en la góndola, no te aparece el producto que está en el acuerdo, sino te aparece uno muy parecido, que es el plus, supongamos, le cambian el estuche, y entonces como no es parte del acuerdo, no está dentro del marco de la regulación de ese acuerdo y pueden ponerle el precio que se les dé la gana. A ver, pero quiero aclarar algo. Está muy bien el informe que vos haces, pero acá entra el rol de lo que está pasando también, es la ausencia del control del Estado. ¿A qué voy con esto? Porque si el producto no está, si el Estado lo controlaría, cumplirían con la pauta de precios cuidados. Y no lo cumplen porque no hay control y de alguna manera, si no se dan cuenta, no reaccionan. Sí, yo creo que en una parte no lo cumplen y no hay control, para mí porque no hay vocación de control, pero además porque han desmantelado la Secretaría de Comercio. Con lo cual, la gente que tenía que controlar no está más, la echaron. Pero además, digo, hay otras formas que evitan el programa, recién mencionaba una. Fíjense una cosa paradigmática. En septiembre se hace el nuevo acuerdo de precios cuidados, este que nosotros analizamos. Perfecto. El acuerdo es un acuerdo donde se firma entre los privados y el Estado una serie de precios. Lo hicieron en septiembre. En octubre, el gobierno vuelve a abrir el acuerdo y le da aumentos de hasta el 12%. Sí. Y la semana pasada lo hizo por segunda vez. O sea, ¿cuál es el sentido? Si vos tenés una herramienta y ya firmaste el acuerdo con los privados, ¿para qué lo volvés a abrir?
Digamos, si efectivamente querés cuidar el bolsillo, déjalo y controlá que efectivamente se cumplan. Bueno, además de que han modificado, no solo han sacado las marcas líderes, las empresas líderes han tenido una política de cambiar sus propios productos principales por productos de segunda marca. Entonces, claro, el de segunda marca no marca la cancha al resto de los productos. Entonces, la mayoría hoy son segundas marcas. No está mal ahora para el objetivo del programa, sí está mal. El objetivo original, se entendió la idea. No obstante, el consumidor se está volcando segundas y terceras marcas. Bueno, definitivamente, de todas formas, el programa supo tener o representar el 10% del consumo de los supermercados y hoy está en el orden del 3%. Y vos, Hernán, ¿qué crees? Digo, que el gobierno en realidad anuncia la continuidad del programa, pero ocurre esto porque no cree en este tipo de políticas, cree que el Estado se debe retirar y... Definitivamente, creo que es una cuestión cosmética. Digamos, el programa... Creo que no creen en el control ni la regulación del Estado en general, particularmente la cuestión de precios. Ahora, el programa tenía una excelente percepción en la sociedad, con lo cual era un costo político sacarlo. Lo que hicieron fue desvirtuarlo de hecho. Bien, incorporaron muchísimos productos. ¿De qué? De iluminación. Casi el 10% de los productos del precio de cuidado de iluminación. Está bien, me parece bien, sobre todo con las tarifas que tenemos, pero la verdad que el 10%, 70 productos de iluminación, ¿no parece un poco mucho cuando vos... El problema es que, por ejemplo, en el caso de los frescos, te quedó la papa y la manzana. ¿No te gusta eso? Pagás el precio y además, el supermercado es muy fácil. Lo que no te lo agregan la manzana, te lo agregan la banana. Se acabó la cuestión, con lo cual, tarde o temprano... Los consumidores financiamos el programa, dicho de otro modo. Aquel que compra ese producto, pasa lo mismo con las gaseosas, pasa lo mismo con la carne, no hay huevos. Bueno, los productos de primera necesidad están mermados en ese escenario. Vamos con Leonardo Fabre. Ahora, digo, te podemos retomar, seguimos con Leonardo, pero podemos retomar porque quiero saber tu opinión, Hernán, sobre estos 3 escenarios que planteamos nosotros para el año que viene, una idea de qué es lo que estás viendo vos. Hay otro producto que estamos con segundas marcas también, el salarial. No sabía por qué las terceras marcas. Bueno, justo, mira, te voy a relacionar una serie de temas. Es otro producto que no se encuentra. Bueno, viste ahí el informe, la variación que hubo de los materiales versus la mano de obra, ¿no? La variación de precios. Sí, ahí lo marcaron muy bien. El bono de 5.000 pesos. Y esto lo voy a atar a muchos temas que está vinculado con lo gremial. De alguna manera vemos... que hay un apriete hacia los gremios, está pasando con los aeronáuticos, cuando toman medidas de fuerza, está pasando con distintos gremios, y vamos que consiguieron el bono de los 5.000 pesos, y de alguna manera la CGT lograron, desde el punto de vista político, el gobierno logró, antes de la reunión del G20, que no haya un paro general. Entonces, la validez y tu punto de vista, distintos puntos de vista del bono, yo creo que le pregunto a 100 personas, tienen 100 puntos de vista diferentes, pero como referente de los trabajadores por un lado, y por otro lado, el bono, la caída del consumo y qué es lo que está pasando con los gremios que cada vez que quieren reclamar, empatar la inflación, reciben algún tipo de aprietes. Hay una metodología que yo no la tengo definida todavía en lo que hace a la cuestión semántica, pero bueno, algún nombre le vamos a tener que dar. Mira, te doy un bono, pero no sé cuántas empresas lo pueden pagar. Pero pongamos que está el bono. No, entonces la CGT combativa dice, no, pero que haga un decreto. Decir, no, es poco serio. Hacen un decreto, lo hacen, no se cumple. Te hago la reparación histórica. No es ni reparación ni histórica. Al contrario, tapó todo el blanqueo, otras cosas. La ley de reparación histórica fue quizás el huevo de la serpiente, porque en realidad eran varias leyes adentro de una, ¿no? Y lo peor de todo, unas 4 renglones que decían, se creará una comisión de análisis de la sustentabilidad del sistema de seguridad social. Sí. Tenía 20 hojas o más el proyecto, pero lo más importante estaba en 4 renglones. O sea, te transferí un FGS con 50.000 millones de dólares. Vamos a aclarar a la gente, Fondo de Garantía. ANSES te pasó el capital más importante de los argentinos, te lo transfirió. Y vos haces una comisión para estudiar la sustentabilidad de una empresa que te pasa, no solo una organización nacional con 500 bocas de atención al público en todo el país, con una infraestructura, con la mejor tecnología. No solo te pasa una empresa
de máxima capacidad, sino que aparte te da 50.000 millones de dólares. Y vos decís que tenés que estudiar la sustentabilidad. Y lo dijiste en mayo del 2016. Momento que yo consideré declaración de guerra. Esto pasa de provocación. Entonces, tiene este estilo, que debe ser Durán Barba, muy inteligente el tipo, de que dice algo y no lo dice. O te dice, te voy a dar el código, y por el otro lado te lo vacía. Este Bono, pobre Bono, Sí, ahí cerrás la respuesta. Ni siquiera se paga en el Estado. O sea, el Estado empleador no está respetando lo que firmó. Porque aparte tiene la asociación de UPCN, Andrés Rodríguez, etcétera, que por supuesto es muy influenciable en estas cosas. Yo siempre digo que UPCN no tiene la culpa que cambien los gobiernos. Es oficialista siempre, digamos, ¿no? Entonces, vino picante acá. Claro, entonces pasan estas cosas. Voy a hacer algo que después no lo hago. Entonces, nunca estuvieron tan mal los salarios de los jubilados. ¿Pero cómo? ¿No teníamos una reparación histórica? Reparación histórica. Aparte los nombres, ¿no? A ver, y el otro tema, son nombres importantes. Los aprietes sindicales, y voy a hacer un paralelismo. Estuve visitando a mi hijo que vive en España, en Barcelona propiamente dicho, y el sindicato de los taxistas hicieron una huelga que cortaron muchísimas calles, casualmente por el tema de Uber. Sí. Acá lo hacen y directamente dicen barbaridades en contra de los trabajadores, de los choferes de taxi. Bueno, acá la AFA viene de y ahora la AFA firma el contrato, pero bueno, ya redondeamos con Uber. El tema de los aprietes sindicales. Bueno, es obvio que el enemigo de este proyecto es la organización social. No solo los gremios, todo lo que tenga que ver con organización de base, sea un club de fútbol, sea una fundación, sea una cooperativa, todo lo que organiza, que el régimen no organiza, pero lo organiza otro, que lo organiza el pueblo, es un peligro, porque tiene opinión propia y tiene fuerza propia. Obviamente, el movimiento obrero tiene fuerza propia y se podrá comprar algún dirigente, que nunca faltan, casualmente son los mismos que traicionaron en la década del 90, pero la mayoría no. La mayoría de los gremios lucha con dignidad por su salario y por lo que significa el movimiento obrero, que está tan devaluado para tantos programas televisivos, diarios, que tanto alineaditos a la pauta oficial, pero bueno, está bien. El movimiento obrero sabe lo que significa, nos votan cada 4 años, si no nos quieren nos echan. Además, el representante gremial no es como un diputado o un senador que es electo y después no aparece más hasta la próxima elección. Nosotros vamos a la fuente de trabajo, a mí en ANSES me ven todos los días, de hecho ayer, antes de ayer, y si no estoy en algún medio, saben cómo vivo, saben quién soy, camino en las oficinas, camino en las delegaciones de todo el país, de punta a punta, así que me pueden controlar. ¿Cómo hacer para controlar a un político? Que se levantan las dietas en silencio, ¿viste? Y decir, ¿cómo? A mí me dieron el 15% y vos te estás dando el 40%. ¿Cómo me estás representando vos, diputado o senador? ¿Cómo me estás representando? Digo, algo falla en el sistema y algo falla en el régimen que no ha sabido vender esta cosa hermosa que nos daba, que podíamos ser felices, que podíamos tener el mejor gobierno de los últimos 50 años. Todo mentira. Todo, el flautista de Hamelin, todos atrás del flautista. Ahora vamos derecho al río, ¿no? Pareciera. Bueno. En los 3 escenarios, bueno, ya que está, los 3 escenarios, ¿cómo lo ves? El primero, que va a recuperación. Creo en el tercero. En el tercero, muy duro. El apocalipsis. Porque eso se está disimulando gracias a las fuerzas gremiales, a las fuerzas sociales, que están tranquilizando a la gente. En mi caso, digo, bueno, faltan 8 meses, muchachos. A ver si podemos aguantar, digo. Faltan 8 meses y hay elecciones, se acabó. Y esta gente se va. Porque bueno, ahora tiene que ser... Yo creo que el pueblo podrá equivocarse en algún momento, pero no se puede equivocar para siempre. Ahora vamos a hablar de eso, vamos a hablar de política también. Hacemos un pequeño corte y ya seguimos, te presentamos a todo el living hoy, así que ahora vamos a seguir con la otra parte e interactuando entre todos. Dale, quédate ahí 2 minutitos y seguimos, dale. Atilra es artífice de un proyecto solidario, colectivo y social.
es una realidad que crece, se desarrolla, vive y se multiplica, pero sobre todo permanece en el tiempo. Atilra, más de 70 años sembrando de sueños el camino.